Bueno, vamos a ir empezando. ¿Me escuchan? ¿Estamos listos para empezar? Sí, profesor. Sí, escucho Profe. bien. Bueno, ¿ven ahí la pantalla de la presentación PowerPoint del motor diésel? ¿Están viendo Sí. bien? Sí, sí se ve. Sí, sí. Bueno. Bien. El apunte la teoría esta está referida a motores diésel. En la vez pasada ya hemos visto cómo funcionaban los motores Otto y todas las características que tenían. Y ya habíamos dicho más o menos, habíamos hablado de cuál era la gran diferencia entre motores diésel y motores Otto. La principal diferencia es que estos motores, los motores diésel, se llaman motores de ignición por compresión, ¿bien? En los cuales el motor no comprime una mezcla de aire y combustible, sino comprime solo aire, ¿sí? Cuando aspira solo aire, lo comprime, y una vez que está comprimido a alta temperatura y alta presión, se produce la inyección, lo que ustedes pueden ver acá, ¿bien? Estas rayitas es como si estuviera representando unos chorros de combustible muy, muy pulverizado con gotitas muy chiquititas, y cuando entran en contacto con el aire que está bien caliente, a alta presión, automáticamente se produce el encendido del combustible en el aire caliente. Entonces, ese es el principio de funcionamiento. Esta pulverización, la forma en la que se inyecta el combustible es muy importante que sea así, muy fina, y que sea de muy alta presión para que se produzca lo más rápido. Acuérdense que tenemos en un tiempo muy, muy corto que mezclar todo el aire y el combustible que se encuentra en todas las moléculas de oxígeno con todas las moléculas de combustible, se mezclen, se enciendan, se prendan fuego, se combustione todo, y después, antes de que llegue al punto, o sea, cerca del punto muerto superior, se produzca la combustión, y de ahí se produzca el empuje de los gases ya combustionados a alta presión del pistón hacia abajo y generen la energía. Todo eso se tiene que realizar muy, muy rápidamente, no es como en la teoría quisiera, digamos, que se produzca en ese corto tiempo toda la combustión. Por lo tanto tiene unas partes medio complejas el motor diésel para hacerlo funcionar bien. Entonces, sigamos viendo. El motor diésel, nosotros decimos que es de encendido por compresión, ¿sí? A diferencia del motor Otto, que es de encendido por chispa. Esto se lo conoce así. Cuando ustedes ponen en internet y buscan encendido por compresión, directamente los va a llevar a los motores diésel. La característica fundamental que tienen los motores diésel, una característica que los ayuda, que les da una gran ventaja al lado de los motores Otto, es que pueden ser motores de gran tamaño, ¿sí? Y se usan generalmente para mover máquinas muy, muy grandes, como ser barcos o usinas termoeléctricas. Esas eran las primeras usinas, antes se llamaban usinas diésel eléctricas. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de la vez pasada que hemos hablado de los motores Otto, que una de las características negativas de los motores Otto es que pueden entrar en picado. Al comprimir aire y combustible, como se calienta mucho por la compresión, puede pasar que si llega a una temperatura demasiado elevada se produzca una autoignición del combustible, del aire y el combustible ya mezclado, cuando sobrepasan cierta temperatura. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos que la combustión en una cámara de combustión muy grande se inicia en un determinado lugar, y la combustión demora mucho tiempo en llegar hasta el extremo de la cámara, en ese extremo de la cámara donde todavía no ha llegado la llama, si está mucho tiempo comprimiéndose y calentándose por radiación, porque está la llama ahí cerca, puede entrar en picado. Entonces los motores grandes no pueden ser motores Otto porque entran en picado seguramente. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno, entonces, una gran ventaja de los motores diésel es que pueden ser del tamaño que uno quiere. Y justamente se usan, nosotros los conocemos en los autos, las camionetas, la mayoría de las camionetas que andan por ahí son diésel. Los camiones son todos diésel. Hoy en día, antes había algunos motores Otto, pero era medio complicado el funcionamiento. Y los grandes motores que son generalmente los que mueven los barcos y las usinas. Ya las usinas se mueven con turbinas de gas, pero hay usinas que se mueven con motores diésel gigantes. Gigantes, estoy hablando que pueden llegar a tener el pistón,
Si ustedes se dan una idea que los pistones de un motor de un auto, de una camioneta, así hablando de un motor así más o menos grandecito, puede llegar a tener 10 centímetros de diámetro, así máximo. Estos motores pueden llegar a tener 1 metro de diámetro, ¿bien? Como para que tengan una idea, y son motores gigantes que pueden ser de varios pisos de altura. Otra de las características que tienen los motores diésel es lo que ya les he dicho hace un ratito, que la mezcla y la combustión tienen que realizarse en un muy, muy corto tiempo. Acuérdense que los motores estos se mueven muy rápido, ya lo he dicho hasta cansarlos de eso, se mueven muy rápido y al moverse tan rápidamente les da muy poquito tiempo para todo lo que es el proceso de combustión. En el motor Otto teníamos la ventaja de que desde antes ya venía la mezcla del aire y el combustible en forma turbulenta, entraba dentro de la cámara de combustión y se mezclaba bastante homogéneamente. En el caso del diésel, dicho que comprimimos aire y en un muy cortito tiempo tenemos que inyectar, mezclarla y combustionarla toda la mezcla, ¿sí? Tratando siempre para que el motor sea lo más eficientemente posible, para que funcione lo más eficientemente posible, tratando de que todo se realice antes de que el pistón empiece a bajar, porque cuando nosotros tenemos la máxima presión, cuando el pistón está en el punto muerto superior, ahí es cuando se aprovecha el máximo de la energía. Obviamente no pasa eso, ¿sí? La combustión sigue por más que el pistón sigue bajando. Para lograr esto que estamos hablando, que los motores diésel necesitan una combustión una mezcla y una combustión muy rápida, lo que se necesita justamente es inyectar el combustible a una muy alta presión para que se pulverice muy, muy, muy finito, con gotitas muy chiquititas, ¿sí? Entre en la cámara de combustión y se combustione lo más rápidamente posible. Encuentren rápido el oxígeno y se combustione rápido, ¿bien? Por un lado eso. Pero por otro lado también, si nosotros lo pulverizamos demasiado fino, también puede pasar de que al entrar en la cámara de combustión se queden ahí cerca del inyector, porque las gotitas, al ser muy chiquititas, no tienen inercia, ¿bien? Y al chocar con el aire se quedan ahí cerca. Y entonces, en lo que es la cámara de combustión, en todo el tamaño de la cámara de combustión, si ustedes ven, ¿sí? Nosotros vemos que las zonas más alejadas, que serían acá en este gráfico, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí, esas zonas más alejadas, el combustible no llegaría. Si lo pulverizamos muy fino, ¿no? Sería una nubecita acá, una nubecita de combustible ahí cerquita, y todo lo demás sería aire donde no hay combustible. Entonces estaríamos desaprovechando la cantidad de aire para combustionar. ¿Bien? Entonces se necesita, es una relación de compromiso entre el tamaño de las gotas, la pulverización y se llama penetración del chorro, es cuanto más lejos llega. ¿Sí? Eso tiene que estar muy bien diseñado en función de la presión de la bomba de inyección, los agujeritos del inyector, y cómo van a pulverizar el combustible, la velocidad a la que van a entrar las gotas, y tienen que llegar lo más lejos posible sin llegar a tocar las paredes del cilindro. ¿Bien? Esa es la idea básica del funcionamiento de los motores de este tipo. Bien, sigamos viendo. Entonces, lo que les acabo de decir, ese es el esquema que estamos viendo ahí, ¿sí? De un inyector de un motor diésel, que está formado fundamentalmente por una aguja que hace de válvula, que no deja pasar el combustible, un conducto donde va el combustible a alta presión, ¿bien? Y un resorte que mantiene la aguja cerrada. Cuando la bomba inyectora envía la presión de combustible a través del conducto, este conducto que está acá, ¿sí? Y llega, esta presión acá la levanta la aguja, lo empuja el resorte hacia arriba, cuando se levanta la aguja deja pasar el combustible y lo deja salir por los agujeritos, ¿sí? Que son muy, muy chiquititos, esos agujeritos, para tener la pulverización bien fina, como ya habíamos dicho, ¿bien? Entonces lo que nosotros tenemos que lograr justamente es una pulverización muy fina, con gotitas muy chiquititas, para que se haga lo más rápido posible la mezcla de aire y combustible y se combustione lo más rápido posible, ¿bien? Y cuando más chiquitas son las mezclas, las gotitas, se reduce lo que se llama el retraso del encendido. Entonces, acuérdense que las gotas para iniciar la combustión tienen que evaporarse, tienen que separarse en moléculas muy chiquititas para que se inicie la combustión. Una gota grande no se va a prender fuego sola. Bien, entonces, cuando entran las gotas, si son grandes, van a demorar un tiempo en empezar a evaporarse hasta que se inicie la combustión, y eso es lo que se llama retraso de encendido, y ya vamos a ver que no es algo bueno en los motores diésel. Y por otro lado, la relación de compromiso, lo que habíamos dicho es que tampoco pueden ser tan chiquititas las gotas, porque si la cámara de combustión es relativamente grande, si son muy chiquitas, se quedan las gotitas ahí, se queda como una nube cerca del inyector, ¿bien? Se quedan acá, formando como una nube, y no
se produce la penetración del chorro hasta la parte más alejada de la cámara para que se encuentren todas las moléculas de combustible con todas las de oxígeno. ¿Bien? Entonces vamos a hablar, ahora ya que les he dicho cuál es la idea del funcionamiento y los problemas que podemos llegar a tener. Por un lado es que llegue lejos y se combine todo el oxígeno con todas las moléculas de combustible, pero por otro lado, si las moléculas son muy grandes, vamos a tener ese retraso encendido que les acabo de decir. Veamos qué es ese retraso encendido. Esto que ustedes están viendo acá, esto se usa mucho en motores, ¿sí? Ya lo habíamos visto también en los apuntes anteriores. Es un diagrama que me representa la variación de la presión dentro del cilindro a medida que va girando el ángulo del cigüeñal. Acuérdense que cuando gira el ángulo del cigüeñal va variando la posición del pistón, ¿bien? Entonces, cuando considero que estamos en esta posición del ángulo, que le vamos a llamar, si quieren, ángulo cero, es el punto muerto superior, es cuando el pistón está lo más alto posible y el volumen del cilindro es el más chico, ¿bien? Desde ahí ya el volumen empieza a agrandarse de vuelta cuando el pistón se va para abajo de vuelta. Entonces, la línea de presión sin combustión, esto que ustedes están viendo acá, es esta línea que aumenta la presión, ¿sí? Cuando llega al punto muerto superior se estabiliza la presión y de ahí, si no hay combustión, vuelve a bajar la presión. Es una curva simétrica, ¿bien? Lo que nosotros hacemos siempre en los motores, en todo tipo de motores, eso ya también lo habíamos dicho, para los otros se da lo mismo, que como se mueven muy, muy rápidamente los pistones subiendo y bajando, nosotros necesitamos, como la combustión no es tan rápida como el movimiento del pistón, vamos a necesitar producir el inicio de la combustión antes del punto muerto superior. Esto es lo que se llama avance de encendido. Ahí lo he dibujado medio inclinado. ¿Sí? Esto que está acá. ¿Bien? Este espacio que hay acá se llama avance de encendido o avance de inicio de combustión. Avance porque está antes del punto muerto superior. ¿Bien? Entonces, en el caso del motor Otto, la chispa salta en el momento que se llama avance del encendido y se inicia la combustión antes de tiempo, ¿bien? Antes de que llegue al punto muerto superior. ¿Para qué? Para que cuando el pistón ya esté en el punto muerto superior o cerca del punto muerto superior, ya se haya combustionado la mayoría del combustible y de ahí se puede aprovechar la expansión, que es la curva esta. ¿Se entiende cuál es la idea? Díganme si van entendiendo, si tienen alguna pregunta. Sí, profe. Sí, ¿Estamos profe, bien? sí se entiende. Bueno, entonces, esta es la curva con combustión después de que se ha iniciado, ¿bien? Una idea básica que se tiene en los motores, esto no es un cálculo teórico, ¿sí? Pero en los ensayos de combustión, en los ensayos de motores, se puede ver que la pendiente de la curva en esta parte, cuando pasa por el punto muerto superior, la pendiente que tiene es máxima. ¿Está bien? Entonces, eso es una idea que hay que tratar de respetar cuando se calcula el avance del encendido. No se lo calcula, realmente se lo mide y se lo regula en un banco de pruebas. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que en los motores estos serían las curvas sin combustión, de presiones dentro del cilindro sin combustión y con combustión. Y hemos dicho que tiene que iniciarse la combustión antes del punto muerto superior, un cierto ángulo que depende de cada motor, depende de la velocidad de giro, depende de un montón de factores. En los motores diésel, nosotros vamos a tener que el inicio de la inyección se va a dar acá, ¿sí? En el punto A. Y vamos a ver que va a transcurrir un determinado tiempo, o ángulo de cigüeñal, en el que está inyectando combustible, se va inyectando, pero no se inicia la combustión. ¿Por qué? Por eso que les he dicho, porque entran las gotitas dentro de la cámara de combustión, pero no se encienden inmediatamente, sino se produce un retraso. Durante ese retraso, mientras hay inyección, para que se den una idea, la inyección dura todo esto, que está acá. ¿Bien? Eso es toda la inyección. Durante todo ese tiempo se está inyectando combustible dentro del cilindro, ¿bien? Pero en esta primera parte, ¿sí? Durante la inyección, la primera parte de la inyección, no se inicia inmediatamente la combustión, sino que hay un cierto retraso. Este es el delta alfa 3 que está acá. Durante ese retraso se acumula una pequeña cantidad de combustible que cuando se enciende, lo hace, si se acumula mucho, si es mucho el retraso, se va a encender en forma violenta, porque es mucho combustible acumulado. ¿Se entiende? Esa es la idea del retraso del encendido. Entonces, acá podemos ver que tenemos en el punto A el inicio de la inyección. En el punto B el inicio de la combustión. ¿Bien? En el punto B a C, como hay un pequeño retraso del encendido, ¿sí?
no hay una combustión muy violenta, pero se produce la mayor pendiente de la combustión. ¿Sí? Combustión con elevado gradiente. El gradiente es la pendiente, es la derivada, ¿sí? Eso lo saben de matemática, es cuánto crece, ¿sí? En función del tiempo o del ángulo. Y después, una combustión normal sigue de C a D. Eso es más o menos un esquema de cómo se desarrolla la combustión, las presiones dentro del cilindro debido a la combustión. Veamos qué sería si el retraso es muy grande. Bien, lo que recién les mostraba era un retraso, supongamos, era esquemáticamente chico. Si el retraso llega a ser muy grande, bien, lo vamos a marcar acá, en este caso se lo ve casi parecido al otro. Supongamos que se ha iniciado la inyección acá, pero la combustión se ha iniciado por acá. ¿Está? Entonces vamos a suponer que hemos tenido un retraso muy grande. Durante ese retraso se acumuló bastante combustible y cuando se inicia la combustión se dice que se producen, con el inicio de la combustión, como son muchos combustibles juntos dentro de la cámara de combustión, cuando se inicia la combustión lo hace todo junto y lo hace de forma violenta y con gradientes de presión muy elevados. Gradiente significa que sube violentamente la presión de golpe. Esos son como si hiciera unos golpes violentos, ¿sí? Dentro del cilindro. Entonces, eso no es nada bueno para los motores, para ningún motor, un golpe de presión tan violento. Puede dañar el cilindro, puede dañar los cojinetes, el cigüeñal, la biela, y por lo general, estos golpes de presión pueden ser tan fuertes que lo pueden llegar a romper definitivamente el motor, ¿sí? Hasta tener que cambiar las piezas. Como para que sepan nomás, esto es, hay que tener mucho cuidado. Hay muchas veces que uno va en una estación de servicio, tiene un auto que es diésel, y le pide al playero que le ponga combustible, el playero no se da cuenta, le pone nafta. Y si nosotros le llegamos a poner nafta a un motor diésel, lo más probable es que lo rompan bien roto. ¿Bien? No, eso hay que tener mucho cuidado. Por ese mismo retraso en el encendido, la nafta, le cuesta tanto iniciar la combustión que demora demasiado tiempo, y cuando ha demorado demasiado tiempo, cuando se produce la combustión, es tan violenta que lo llega a romper al motor. Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Profesor, Sí. ¿es como los motores Otto también que hay frentes de llama que colisionan o no? No, justamente se dice, la definición de la combustión en motores Otto es de frente de llama. La combustión en los motores diésel se dice que es llama por difusión. La llama por difusión es como si fuera un soplete, ni más ni menos. Voy haciendo ingresar el combustible y se va produciendo la combustión donde está ingresando el combustible, ¿bien? Bien, gracias. Bien, entonces, vamos a ver, acá, ustedes díganme en la próxima, acá hay un esquema, no sé si da la velocidad, pero eso es un GIF que se consigue en internet, donde se ve, lo que estamos viendo es cuando va subiendo el pistón, ¿bien? Esa es la cara del pistón que va subiendo. Y de repente esa cosa blanca que aparece es el chorro de combustible. Y ustedes ven que no se enciende inmediatamente, sino que empieza a ingresar y de repente se hace una llama. ¿Se lo ve? Eso está en súper cámara lenta, ¿no? Es muchísimo más rápido en la realidad. Pero ustedes ven que apenas empieza a ingresar el chorro de combustible, no se combustiona, sino que sigue entrando hasta que de repente se inicia la llama y ahí se produce una combustión. ¿Se ve bien? ¿Lo ven a eso? Sí. Los que Sí. tengan internet mejor supongo que lo van a ver un poquito más fluido. Eso justamente es lo que es el retraso del encendido. Y cuando hay mucho combustible que ha ingresado y ha demorado mucho tiempo en combustionar, la cantidad que se ha acumulado, si es muy grande, el inicio de la combustión es muy violento. Por lo general, en los motores diésel tradicionales, ¿sí? De siempre, el sistema de inyección son sistemas de presión que andan aproximadamente entre los 200 y los 250 bar de presión. Esa es la presión de inyección en los motores diésel. ¿Bien? Esa presión de inyección no es tan buena. Ya vamos a ver a los nuevos sistemas de inyección que son mucho mejores, ya tienen presiones mucho más altas. Entonces los sistemas antiguos siempre tenían retraso de encendido porque no pulverizaban muy bien, los inyectores no estaban muy bien diseñados, eran sistemas viejos y producían bastante retraso de encendido y continuamente estaban golpeando, produciendo ese golpe, ese aumento de presión violento. Eso se llamaba picado diésel. Por eso, justamente porque soportaban golpes mucho más tiempo, ¿sí? Mucho más continuado que los motores Otto, son más fuertes. Los motores diesel van a ver que son más pesados, más grandotes, ¿bien? Más resistentes.
Profesor, Sí,